Libro de San Mateo, capítulo número 26, por favor, verso 36 al 41. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Título del sermón en esta noche: velad y orad. Levantamos nuestras manos. Eterno Padre Celestial, en rendimiento delante de tu presencia, estamos por medio de la oración para pedirte, Señor Jesús, que tu palabra llene el vacío de cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, en los contenidos que nos hacen falta para poder vivir, Señor Jesús, la acción de la oración, Señor, la vigilia, estar despiertos ante un sinnúmero de circunstancias que pueden ser, Señor, motivo de riesgo para nuestra vida cristiana, Señor. Pero que tú, a través de la enseñanza, quieres dotarnos de instrumentos espirituales que nos ayuden a ejercer mejor la vida de la piedad, la vida de la oración, Señor. Te pedimos en esta noche que tú seas glorificado, Señor Jesús, en medio de la palabra, y que tu palabra sea abundante con nosotros, Señor, alimentando nuestra alma, que tanto lo necesitamos. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes, que escuches nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Cada texto tiene su propio contexto. Tomar lectura de estos textos, en primera instancia tenemos que estar muy seguros de qué evangelio estamos leyendo. Estamos leyendo el evangelio San Mateo. Primer evangelio canónico en la estructura: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La palabra canon quiere decir medida, y esa medida está concedida por la autorización del Espíritu Santo. Por eso los 4 evangelios se los llama evangelios canónicos, oficialmente sustentados por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Ellos no se contradicen, ellos dicen lo que cada evangelio en su naturaleza escriben de parte de Dios. Mateo escribe del Señor Jesús como el Rey de Israel. Marcos escribe del Señor Jesús como el siervo. Lucas como el perfecto hombre. Y Juan como el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo o el Salvador. Amén. Esos son los 4 evangelios, 4 retratos de la vida y obra
del Señor Jesucristo. Cada uno con un destinatario. Los destinatarios que tenían que leer Mateo, los israelitas, los judíos. Los destinatarios que tenían que leer el Evangelio según San Marcos, los romanos. Y así Lucas, en cambio, lo leen los griegos. Pero San Juan, todos los pueblos del mundo. Cada uno tiene su particularidad. Como estamos leyendo a Mateo, entonces, en primera instancia lo leen los israelitas. Y como tal, su judaísmo o su base de religiosidad, que es la religión del judaísmo, o más claro, todas las costumbres, todos los ritos, todas las formas y maneras de activar su fe, los israelitas, está en el Antiguo Testamento. Y a eso se le llama la religión del judaísmo, el pensamiento de los israelitas en Yahvé, Jehová, su Dios eterno. Torá, la ley, en una palabra. Antiguo Testamento, si nosotros tomamos lectura de la Biblia. Así que ellos son prácticamente formados en la oración, en la vida de piedad, en el ayuno, en la vida que busca el rostro de Dios, anhelan y desean ser fieles a Dios. Una demostración de esa vida de piedad es entonces activar su fe por medio de la oración continua y también los ayunos, la lectura de la palabra, los cánticos, las alabanzas. Todo ello es el quehacer de un pueblo de Israel y su cultura religiosa, el judaísmo. Entonces, Mateo está escribiendo para los israelitas puros y les está diciendo: mirad, el Cristo, el Jesús, el Salvador, es un Salvador de oración, un Salvador que practica oración, que practica vida piadosa. La característica de Él, como Él es justo, correcto, bueno, santo, tiene como base que es un hombre de oración. Es un líder para las multitudes que se lo mira como un ejemplo porque ora. Llegada la noche, tampoco descansa ya plácidamente, sino que dedica tiempo para la vigilia, en lo que es el pensamiento, la oración, en velad, hacer vigilia, estar atento a la vida y a la acción de cada uno de nosotros a través de la vigilia. Estad despiertos. Interesante. Entonces, cuando los israelitas comienzan a leer a Mateo y se encuentran con estas características, dicen: bien por el Salvador Jesús, hombre piadoso, un hombre de oración. He ahí el retrato de Mateo que escribe esos acontecimientos. Pero como Salvador del mundo, como Cristo y como maestro para la enseñanza de los israelitas y para quienes de Israel abrazan la fe del cristianismo, toma Mateo las palabras del Señor Jesús y las escribe diciendo que Jesús manifestó: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Este verso 41, guarda una riqueza enorme de vida de la piedad. También es la enseñanza práctica para los cristianos de todos los tiempos, de mantener este verso muy apegado a nuestra doctrina fundamental cristiana. Y en esa doctrina quiere decir enseñanzas fundamentales, enseñanzas que son la base del sustento de nuestra fe,
para todos los cristianos del mundo entero, dice: velad. Velad es no duermas. La palabra no dormir tiene dos líneas. Primero, literal, no dormirse, porque el campo físico ya le muestra cansancio, está soñoliento y quiere reposar físicamente. Dice: no durmáis, estad despiertos. En el campo filosófico del pensamiento, los hombres del pensamiento llaman que las personas que están conscientes de la realidad social y de la realidad de sus actos no están dormidos, están despiertos. Desde el punto de vista filosófico se le llama estar despierto a los que están conscientes de sus actos. Muchos inconscientemente, o sea, durmiendo, que es una figura o una metáfora, están dormidos, que son llevados de aquí para allá, porque a un dormido, bien profundamente dormido, se lo recoge y se lo acomoda por allí y no sabe porque está dormido. ¿Cuántas cosas han pasado porque físicamente nos hemos dormido? ¿Cuántos accidentes se hubiesen evitado si hubiésemos estado despiertos? ¿Cuántas cosas hubiéramos evitado que nos pase alrededor de nuestros dominios y bienes que tenemos materiales si hubiéramos estado despiertos? Y el ladrón que iba a minar la casa se hubiese encontrado con alguien despierto, velando. Entonces, si estuviera despierto, no dejaría minar su casa, no dejaría robar su casa. Dicen incluso un texto sagrado del mismo Maestro Jesús, porque invita a él a través de estas enseñanzas a estar despiertos. El gran pensador San Pablo también en sus cartas particulares, luego de convertirse al cristianismo, también habla en su carta hacia los Efesios, les dice que estén despiertos. Sí, que estén despiertos, despertaos. ¿Por qué hablan de estar despiertos? Porque eso es aquello que nos invita a estar conscientes de la realidad. Que Dios nos ayude entonces a poder estar velando y orando, que estemos despiertos, porque si estamos dormidos hay mucho peligro, hay mucha amenaza, hay muchas cosas que nos pueden pasar. Necesitamos una iglesia despierta, velando la presencia del Dios Todopoderoso, porque a esta iglesia se le invitó a que esté vigilante. El Señor viene. Maranata, el Señor viene. Está en la dirección de una iglesia velando, una iglesia que esté despierta, una iglesia que sabe que el Señor viene. Y estar despierto entonces nos hace estar preparados. Amén. Sobre esto incluso el maestro elaboró una tremenda y hermosa parábola llamada la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 insensatas se durmieron y no proveyeron para sus lámparas con aceite. En cambio, que las prudentes, antes de llegar incluso hacia el acontecimiento, se proveyeron de aceite y estaban preparadas para cuando el Señor regrese. Y cuando el Señor regrese a una hora que no le había determinado, ellas estaban ya preparadas, porque aunque no sabían la hora, sí sabían que el esposo había dicho que va a llegar, y eso se toma con seriedad. Jesús nos está dando muestras, nos está dando señales que Él viene. No sabemos el día ni la hora, pero la iglesia está preparada, porque está despierta, porque está despierta, porque estamos despiertos, porque estamos velando, porque estamos preparándonos, porque tenemos que vivir como el Señor manda. Entonces tenemos la enseñanza desde el punto de vista literal de no dormir por el cansancio físico, y también alegorizar, ¿qué quiere decir? Tomar como un ejemplo de no dormir espiritualmente. Que Dios nos sea ayudando grandemente. Pero la vida de los seres humanos, naturalmente, estamos influenciados de diferentes circunstancias que nos ponen felices y que nos ponen muy tristes. El Señor Jesús
Ya incluso en el retrato del evangelista Lucas, él va a tomar el aspecto más humano del Cristo y del Mesías. Él, el doctor, médico, historiador Lucas, nos habla de su concepción, de su alumbramiento, porque es un médico y porque está dando un planteamiento de una enseñanza siguiendo a un evangelio que presenta a Jesús, el Cristo, hombre perfecto. Pero Mateo lo presenta como el rey y le interesa a Israel conocer que este rey es un rey piadoso, un rey de la oración. Qué lindo, ¿cierto? Que un rey sea piadoso, que un rey invite a la oración. Qué bonito, por la gracia del Señor. Pero ahí estamos entonces nosotros aprendiendo. Nosotros somos sus hijos y necesitamos, desde el punto de vista humano, comprender que nuestros estados emocionales son muchas veces alegría y otras veces son tristezas, y que hay anuncios que nos traen mucha tristeza, y en esos anuncios son: estás muy enfermo, te vas a morir; estás muy quebrado económicamente, te van a tomar prisionero; sí, tu matrimonio totalmente se rompió, se acabó, cada quien por su lado. Duele, sí, que tu hijo no te obedece, que tu hija está violenta contigo. Duele, duele. Duele que alguien haga tanto daño a nuestra vida. Duele. Somos seres humanos que sentimos emocionalmente, somos conmovidos de todo eso. Jesús, que es el Cristo y el Mesías, sabía que esa noche es la noche fatídica, es la noche de la oscuridad, es la noche en donde las fuerzas del mal se iban a agrandar. ¿Por qué? Porque Jesús iba camino al Calvario, pero aún conociendo que iba camino al Calvario, él dice: a ese Calvario hay que enfrentarlo velando y orando. Cuando venga el Calvario, yo tengo que tener la base de oración y de vigilia, porque así me voy a enfrentar mejor. Hay poder en el nombre de Jesús. En los estados emocionales que tenemos, de ansiedad y de depresión, físicamente no dormimos y estamos dando vueltas en la cama y no dormimos, porque la ansiedad viene porque pensamos en el futuro, o sea, pensamos en el mañana que no es nuestro. Pero ya la ansiedad afecta porque el cuerpo se coloca en defensiva, y al defensiva que se coloca el cuerpo, los ojos se abren en sus pupilas y el organismo en sus músculos se quiere defender de lo que en el pensamiento se está llevando, y en el pensamiento se está llevando ideas: mañana será difícil, mañana no hay para comer, mañana te botan del trabajo, mañana te quedas solo y te quedas sola, mañana no sabemos lo que hay que hacer. Ansiedad, porque ese futuro me trae inseguridad. Pero el Señor dice: cuando venga esa ansiedad, hay una forma de enfrentar a la ansiedad, hay una forma de enfrentar a ese futuro incierto, y eso es de rodillas, orando en la presencia de Dios. Y entonces a vigilar, que si viene ese mañana y que venga como tenga que venir, que se venga en la presencia de la oración. ¿Quién tiene alabanzas en esta noche? Para Él la gloria. Los aspectos emocionales y de campo psicológico están mostrados aquí. El Señor se reúne con sus discípulos y en un ambiente hermoso, el Getsemaní. Hasta el día de hoy, para quienes hemos tenido la dicha de estar en Getsemaní, allí en Jerusalén, es un santuario hermoso, el santuario de la oración. Solo llegar a Getsemaní y pisar el huerto del Getsemaní, que es en el Monte de los Olivos. Está el Monte de los Olivos, y en un apartado del Monte de los Olivos está el huerto de Getsemaní. Allí están todavía los olivos milenarios, y están todavía las aceitunas que quedan en el piso, que son la muestra de que esas eran trituradas para sacar el aceite de oliva. Y las piedras milenarias de la oración de Jesús están allí.
Ahí están, como santuarios, mostrando que era el lugar exclusivo de la oración de Jesús. Al frente está la Jerusalén milenaria. Los muros de Jerusalén que del tiempo de Jesús quedan solo esos vestigios, pero están allí al frente los muros de Jerusalén. Y al frente de esa Jerusalén es donde Jesús oraba, Getsemaní. O sea, salía de la ciudad ruidosa, de la ciudad que era símbolo de la economía de aquellos días de Israel, santuario del pensamiento religioso, culturalmente muy atrayente la ciudad de Jerusalén, mucho movimiento. Así que de esa ciudad ruidosa, él se apartaba al frente, al monte de los olivos. Lo hacía generalmente solo, pero también quería discipular y formar a sus discípulos, entregarle la disciplina, la instrucción y la formación con el ejemplo. Así que vamos mis seguidores. ¿A dónde, Señor? Al monte de los olivos. Bien, Señor. Y cuando llegó al monte de los olivos, vámonos ahora al huerto del Getsemaní. Allí estaban las piedras trituradoras de las aceitunas, que son los molinos de piedra, y ahí caían las aceitunas, las cascaritas, y se extrae el aceite de oliva, muy famoso en Israel para todo el mundo. Esto también nos da una enseñanza. Jesús, ¿por qué se iba a ese huerto de Getsemaní? ¿Por qué las piedras grandes, los molinos? ¿Por qué el lugar solo allí? ¿Sabe para qué? Para enseñarle a sus discípulos didácticamente, con la parte de costumbres del pueblo y las tradiciones de cómo se sacaba el aceite de oliva. Quería el Señor mostrarle una lección. Vamos aquí a orar. Sí, Señor, en medio de todas estas cáscaras de la aceituna. Sí, poneos a orar ahí. El olor a aceite. Didácticamente se aprende. Para sacar aceite hay que triturar la aceituna, el fruto. Entonces sale aceite. Para que nosotros tengamos bendición de parte de Dios, vamos a la oración. Y no una oración cotidiana y de costumbre. Si queréis recibir bendición de Dios, hay que triturar la aceituna. La palabra de Dios dice que Dios no deja una oración del contrito y humillado, del quebrantado. A ese oye. Porque tú no desprecias la oración del que se humilla. Tú no desprecias la oración del quebrantado, del humilde de corazón. El Señor lo que está enseñando en el monte de los olivos y en el huerto de Getsemaní es: hay que permitirse que tu yo sea triturado, que tú dejes de ser tú para entonces empezar a ser yo en tu corazón. Jesucristo en nuestro corazón, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dale alabanzas a Él, al Eterno, la gloria, la alabanza y la adoración. Son esas oraciones hermosas que no nos olvidamos, hermanos. No aquellas cotidianas, costumbristas, no olvidamos esas oraciones donde nos hemos quebrantado. No olvidamos esas oraciones que así como la aceituna es triturada y sale el aceite de oliva, así nosotros en nuestra vida privada de la oración, el Señor nos toca con su presencia para que salga esa alabanza nacida del corazón. Hemos sido tocados, hermanos, y en esa oración hay lágrimas. Y cuando hay lágrimas, hay regocijo, hay esperanza. Y aunque estamos en medio del dolor y de la tristeza, no dejamos de glorificarle al Eterno y decirle: Padre, Padre, tú eres el dueño de mi vida. Tú eres eterno, tú eres glorioso.
tú eres bendito. Y entonces decimos como el mismo Jesús, como el Señor y Maestro: Padre, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Es símbolo de la oración del Padre nuestro. Padre nuestro, no se haga mi voluntad. Padre nuestro, hágase primero tu voluntad. El problema de caer en estados de ansiedad y depresivo aún es porque queremos que las cosas salgan a nuestra forma. Y cuando nosotros nos damos cuenta que las circunstancias de la vida nos pone contra la pared y decimos: no me están saliendo las cosas como yo quiero, entonces entramos en estados de ansiedad y depresivos. Sí, y todavía otras más, que son las circunstancias que me rodean, me afectan y me ahogan. Allí es cuando el Señor dice: estás así, no duermes, no quieres descansar, no la pasas bien, pero lo que te veo es que das vueltas en la cama, que veo que te enojas, veo que te quieras enfrentar al mañana con tu yo. No veo que estás haciendo el trabajo, porque el trabajo que yo te enseño allí en Mateo es que cuando estés así, dobles tus rodillas, te botes de rodillas, comiences a clamar. Y quiero oír en tu oración que no es a tu manera, sino es a mi manera. Que te duele sí, pero hágase mi voluntad y no la tuya. Esa es la oración genuina de cristianos que entramos en la oración, en la vigilia, y que estamos velando para que el Señor haga su santa voluntad. Dele aplausos con todo el corazón, dele la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a Dios. Aleluya. El Maestro Jesús es un comunicador excelente. En el Monte de los Olivos el mensaje fue para miles de personas, pero cuando tiene que enseñar y fundamentar su doctrina, se llamó a 12 discípulos. Y cuando tiene que enseñar algo profundamente para que ellos enseñen a los otros 9, entonces toma 3. Sí, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y les dice: vénganse acá, quiero decirles esto, yo voy a orar. Y saben, les confieso algo. Verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. No dice que está triste, está muy triste. Generalmente nosotros, cuando estamos orando, estamos empecinados en nuestra violencia aún con Dios, enojados con Él. Y cuando estamos hablando con Él le decimos: pero claro, Padre, ¿tú qué vas a saber si tú eres Dios? ¿Qué vas a saber del dolor que yo estoy afectado, de la tristeza que estoy? Jesús, a través de este evangelio, nos contesta, y contesta a todo aquel que esté ofendiendo de esa manera, en esos criterios, porque desconoce este texto. Jesús dijo: estoy muy triste. Y si alguien dice: ¿y qué más tienes, Jesús? Estoy muy triste hasta la muerte. Estar muy triste hasta la muerte es estados depresivos. Los estados depresivos tienen tristeza, y los estados depresivos tienen una puerta llamada la muerte, la cual está abierta y te está llamando diciendo: lo único que te resta es morirte, porque nada se puede hacer, todo está acabado, no hay salida, solo te resta la muerte. Pero Jesús se enfrentó a mucha tristeza, Jesús se enfrentó a la muerte, para que sea declarado lo que la Biblia dice: Jesús fue probado en todo, la mucha tristeza y la muerte, pero Él sabe cómo tenemos que enfrentar la mucha tristeza y la muerte. Él sabe que es orando y clamando al Padre eterno, glorioso y bendito. Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y alguien pregunta: ¿por qué ora si es Dios?
Él ora para darnos enseñanza. Él ora para dejarnos instrucción. Él ora para decir, sabes, cuando te enfrentes a mucha tristeza y estés al frente de la misma muerte, calmaos, tranquilos, yo me la enfrenté y la mucha tristeza se hace a un lado y la muerte se hace a un lado. Cuando hay alguien que está de rodilla, quebrantado, que su corazón es quebrantado y que sabe clamar a aquel que tiene el poder para librarlo aún de la muerte y de la mucha tristeza, se llama Dios el Eterno, el Padre glorioso, el Padre bendito. Él tiene el poder. Quien en esta noche está muy triste, está llevado de tristeza, estás pensando que la muerte es lo único que te queda, no tengas miedo, no tengas temor. Hay que orar y hay que velar. El espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es la débil. Pero si esta carne la sometemos a la presencia de Dios, la carne, la concupiscencia, los deseos de tristeza y los deseos de derrota se hacen a un lado con el poder de Jesucristo. Denle alabanzas y aplauso a Él con todo el corazón, con todo el corazón. Aleluya, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Quedaos aquí y velad conmigo. Yo voy a orar y voy a vigilar, pero ustedes también hacen lo mismo. Quédense conmigo. Jesús acompaña los momentos de mucha tristeza de nosotros y los momentos de que se mira a la muerte. No estamos solos. Jesús está con nosotros. Es palabra que viene desde los salmos. Cuando estoy atravesando el valle de sombra y de muerte, Él está conmigo. No temeré, no temeré, aunque vaya atravesando el valle de sombra y de muerte. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Él nos enseña que hay que ir más adelante, hay que postrarse orando y diciendo: Padre, si es posible, en tu voluntad pase de mí esta copa, esta situación, este acontecimiento, esto tan duro que estoy atravesando. Si es posible, pase de mí esta copa, está bien, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor, si es posible. En cambio hay otros que nos enojamos con Él. Señor, si no me contestas como yo quiero, ahí queda tu evangelio. Si no me contestas como yo quiero, ahí queda el cargo. Si no me contestas como yo quiero, no me esperes en ese culto. Si no me das lo que yo quiero, yo tampoco doy nada. Si no me das lo que yo te estoy pidiendo, olvídate de mí. La grosería está de por medio, pero Jesús, siendo Dios manifestado en carne, dice: no, así no se ora. Se ora como modelo de la oración. Padre, Padre, si es posible, te doy gracias si me sacas de esta, y si no me sacas, dame los recursos de la fortaleza por medio de la oración y la vigilia que estoy haciendo. Dame, capacítame, fórmame, ayúdame para pasar por este momento tan difícil que estoy atravesando. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Algunos en la oración por demasiada tristeza o pereza nos dormimos. En la vida cristiana nos dormimos y ahí el enemigo viene y nos hace mucho daño. Pero el Señor le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ni siquiera una hora puedes velar, estar despierto y estar orando en comunicación con Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando viene la tentación, cuando hay vidas que estamos dejando la oración. Las tentaciones siempre las vamos a tener, pero cuando estas hacen efecto en la vida de los creyentes, es porque hemos bajado los niveles de la oración. En charlas, en orientaciones, en trato administrativo, la pregunta es: ¿qué te pasó? ¿Qué le suscitó?
¿Por qué te pasó lo que te pasó? ¿Por qué perdiste calidad de vida espiritual y cristiana? Y la respuesta de todos es: me descuidé en la oración, pastor. Me descuidé, pastor. Ya no estaba orando, ya me acostaba y dormía, me levantaba y seguía caminando, hacía mis acciones y ya no las ponía en las manos de Dios. Ya no oraba, pastor, ya lo hacía mecánicamente muchas cosas. Me faltó oración. Cuando vino la tentación ya no me di cuenta y entonces caí en ello, porque no tengo poder en oración, porque no tengo disponibilidad, porque no tengo tiempo para esa oración. Me he descuidado y he perdido, estoy débil. Pero cuando entramos en oración recibimos fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en comunicación directa con Dios, porque hablamos con Él. Velad, velad y orad. Estás despierto, no te duermas. El Espíritu a la verdad está dispuesto. Hay una fuerza en la vida del hombre y de la mujer que le invita a amar a Dios con todo el corazón, a amar la vida de piedad. Pero hay una lucha con la carne. La carne es la debilidad, la carne es la concupiscencia, son los deseos fuertes de hacer lo malo y están batallando. Quieres orar, pero también quieres pasarla todo lo que significa plácidamente, y quieres como descansar cuando tenías que estar orando, cuando tenías que estar velando. Entonces el Señor dice: velad y orad para que no entréis. La tentación está como oferta, pero entrar en la tentación es ceder a lo que te está invitando el enemigo. Las tentaciones son la oferta. Él siempre va a estar ofertando, diciendo: venid, venid, te necesito para que hagas esto, te invito para que hagas esto y lo otro. Todas que son cosas negativas y contrarias a Dios. Pero los que estamos en oración y estamos velando decimos: sabemos por dónde viene ese enemigo, pero yo sé por dónde te tengo que encontrar, y te tengo que encontrar cuando me cubro de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. El enemigo siempre va a llegar con tentaciones, el enemigo siempre va a traer tentaciones, pero el Señor dice: velad y orad para que no entréis en esa tentación. Velad y orad. El enemigo viene a traernos tentaciones y nos encuentra leyendo la Biblia y dice: está ocupado leyendo esas sagradas escrituras en su libro físico, que es material, que se lo ve que está leyendo la Biblia. Está en el dispositivo, pero voy a ver qué está leyendo, qué le atrae, o dónde son sus sitios donde él está pasando o ella pasa. Y nos encuentra que nuestros sitios son la investigación, nuestros sitios son la educación, la formación cristiana, la vida de piedad. Entonces él dice: no puedo invitarlo a otra cosa. Vuelvo, y se va. Y cuando viene y nos encuentra de rodillas, dice: está orando. Y vuelve y nos encuentra y estamos cantando, y vuelve y nos encuentra y estamos hablando con alguien, platicando la palabra de Dios, y él oye y dice: está hablando de Jesús, no puedo ahora. Y el enemigo viene con su oferta y nos encuentra predicando en el culto. Entonces el enemigo dice: no puedo, tengo la tentación, pero no le puedo entregar esta tentación, y él no va a entrar en la tentación. Me voy a esperar a ver si deja de orar, y me voy a esperar a ver si deja de estar despierto, vigilante de su vida. Cuando alguien deja de orar y ya está dormido, es allí donde trae la tentación y se cae en la tentación. Pero la palabra de Dios dice que si estamos ocupados no caeréis jamás, porque no es por nuestra fuerza, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es por Él, solo por Él y por su gracia. Hay que obedecer su palabra, hermanos y hermanas, a estar despiertos, a velar y orar para no entrar en la tentación. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Por qué hay una reiteración de una segunda oración y una tercera oración? Cuando los escritores de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento reiteran un acontecimiento en forma triple,
no es solamente el número de veces, sino que la enseñanza de los escritores es 3 veces se está hablando de un mismo acontecimiento. Dice para nosotros los lectores: poned atención que esto es serio, poned atención que esto es verdad, poned atención que esto es real, poned atención que si no lo ponéis estás corriendo peligro. Está diciendo 3 veces el Señor revisa a sus discípulos y los haya cansados, durmiendo y no están orando. El Señor con esto está diciendo: saben, se van a enfrentar a algo bien duro, la hora de las tinieblas. Y si la hora de las tinieblas se va a enfrentar con ustedes, no están con las bases para enfrentarla, porque no han orado y no han vigilado. Para enfrentar las horas difíciles, duras que nos van a llegar, hay que tener oración y hay que estar velando. Y se lo compruebo al seguir ya el amanecer de ese día, arresto de Jesús. Le entrega con un beso Judas y el Señor es entregado. Pero en ese tumulto que se da, Pedro toma la espada, saca la espada y le corta la oreja a un soldado. ¿Esa es la actitud de un hombre piadoso? No. La actitud de un hombre piadoso no es la violencia. Jesús le contesta con oración y con vigilia. Él sí oró toda esa noche y amanecer de ese día. Ellos no. Ellos no estaban con oración y vigilia. Habían hecho a un lado y se habían dormido. Por eso actúan como la carne. La carne es enemistad, la carne es celo, la carne es pleito. No creas que la carne solamente es lo negativo de los vicios. La carne, la borrachería, la carne, las drogas, la carne, la inmoralidad sexual. Sí, la carne también es la división, la carne es el celo, la carne es la contienda, la carne es el pleito, la carne es la murmuración. Cuando la Biblia dice: orad y velad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil. Está diciendo: todos aquellos que abracen la fe cristiana, despertad, porque si no estáis en borrachera, podéis estar en murmuración. Si no estáis en las drogas, podéis estar entonces en pleitos, celos y contiendas. Aquí está actuando como la carne. Saca la espada y le corta la oreja. Jesús le dice: guarda esa espada. No es así la defensa de mi reino. Mi reino no se defiende con armas. Mi reino no se defiende por la fuerza humana. Sí, el Señor está mostrando que su reino es espiritual y es poderoso, y que las armas espirituales son más grandes que las armas materiales. En otras palabras, Pedro, si hubieses orado, no actuarías así. Violento no, Pedro. El que mata a espada muere. Es una obra de la carne. No, Pedro. Lección para nosotros. Sin oración y sin vigilia, estamos actuando con órdenes de la carne y la concupiscencia. Somos evangélicos y cristianos, no estamos en vicios, pero estamos en otras debilidades que nos demuestran, que nos están dando las particularidades de lo que hay en el corazón. Y entonces, ¿qué está demostrándose? Que no hay oración, que no hay vigilia, que está descuidado y descuidada. Y el Señor dice: no, ese es el camino. El camino es velad y orad para que no entréis en tentación. Hay poder en el nombre de Jesús. Qué poderosa que es la palabra del Señor. En el verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, físicamente hablando. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hermanos y hermanas, amigos y amigas presentes, ha llegado la hora de enfrentarnos a días muy difíciles. ¿Estamos preparados? Ha llegado la hora de enfrentar los problemas duros que debemos atravesar nosotros. Quienes hemos vivido, tenemos la experiencia.
Como testimonio, recuerdo que antes del accidente nuestro, del bus accidentado nuestro del Lago Agrio, donde perdí a mi suegro querido y los niños y todo lo que pasó, 2 meses antes de ello, el Espíritu Santo del Señor me decía: baja al templo y ora. Yo lo relacioné con otro acontecimiento al principio de mi ministerio, que me pasó lo mismo cuando inicié el ministerio pastoral. Y dije: interesante, ya me pasó esto en otra ocasión, y me relacioné con el corazón de la administración de la iglesia en sus estatutos y reglamentos para formar esta preciosa iglesia institucional. Dije: interesante, creo que el Señor me está llamando para esa administración hermosa, me dije yo. Así que a obedecer a Eduardo, bajaba y oraba. Me encontraba con los hermanos de intercesión y la pasaba muy bien. Horas y horas de oración y ayuno. Me sorprendía yo mismo y dije, pero cuando oraba de rodillas ahí, comencé a quebrantarme también y dije: Dios, yo me imagino eso, pero ¿para qué es que me estás preparando? Los rostros de quienes orábamos en esas mañanas, increíble, éramos los rostros de los que iban a accidentarse. Allí estaban, la mayoría de los ocupantes de ese bus estaban allí. Cada mañana de oraciones nos encontrábamos por espacios de más de 2 meses continuos, orando las mañanas y haciendo culto a la presencia de Dios. Cuando leo esto, les comparto el testimonio. Dormí ya, descansad. He aquí ha llegado la hora. La noche fatídica. Sorprendentemente, uno de los hermanos, 2 horas antes, me llama hacia la ciudad de Guayaquil, donde yo había ya llegado primero y que iba a ser ocupante de ese bus con toda mi familia, pero por recibir al misionero de Francia y su familia me adelanté. Con eso que es así las cosas de Dios. Pero 2 horas antes, saliendo hacia el parque y ya esperando la noticia de cómo va el viaje, ya el bus había salido, oramos por ello también. Pero 2 horas antes me llama un hermano y me dice: pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? Yo le contesto y le digo: bien. Pastor, ¿cómo está? ¿No está triste sobre el tema? ¿No está apenado? No, ¿por qué? Es que yo estoy orando, pastor, y veo que usted está muy triste y que su familia está muy triste. Le digo: estate tranquilo, ¿tú cómo estás? No, yo estoy solo, mi familia no está conmigo. Le digo, te recomiendo que seguramente es porque estás tú solo en tu casa, estás viviendo esa experiencia de tu soledad. Pero tranquilo, mijo, yo estoy bien, estoy yendo incluso al parque con la familia del pastor Jimmy, mi cuñado, y vamos amenamente a tomar un poco de aire, porque mañana llegan los hermanos del bus y toda la delegación y tengo que atenderlos, ¿sabes? Estate tranquilo, vamos, yo oro por ti para que el Señor te dé tranquilidad. Pastor, pero ¿cómo está? Porque mi alma está muy triste por usted, porque usted debe estar triste, por eso yo estoy así, y por su familia. Oré por él y le dije: no te preocupes, estoy bien. Pasé al móvil a mi esposa y me dice: qué extraño lo que dice. 2 días antes, mi querida madre, allí en esa casa del pastor Jimmy, 2 días antes me dice: mi hijo Eduardo, tuve un sueño muy doloroso, mi hijo. Usted está en el medio y todos levantamos las manos y estamos llorando por usted. ¿Qué le pasa? ¿Usted tiene algo? Soy su mamá. Si usted tiene algo, dígamelo. Aquí estoy, su madre, y yo para orar por usted. No, mamita, yo estoy bien, estoy tranquilo. No se preocupe. Mi hijo, dígame. Al otro día vuelve, se levanta asustado y me dice: dígame, por favor.
yo veo en ese sueño que usted está sufriendo y está muy triste. Digo, mamá, tranquilita, no pasa nada, estoy bien yo, disfrutando de la administración y de las cosas que Dios ha dado. Tranquila, mamita. 2 horas antes la llamada y fuimos al parque en familia. Como a las 11:45 de la mañana y la fatídica noticia. Nos estrellamos, pastor. El bus está accidentado. Hay mucho dolor y se escuchaba gritos y desesperos. La hora ha llegado. Llegó esa hora. Esa hora en la cual el Señor 2 meses antes me estaba preparando con oración, ayuno y vigilias. Me estaba preparando con mis hermanos de la iglesia, ustedes, con mi familia, diciendo, ¿estás preparado para oír lo que vas a oír y ver lo que vas a ver? Esas fatídicas horas Eduardo solo se las va a enfrentar con oración, ayuno y vigilia. Si no tienes eso, va a ser fatídico para ti. La hora ha llegado. Llegó la hora en la cual a partir de ahí solo eran noticias terribles. Muerte y destrucción. Desespero continuo. Y no solo era el accidente, sino que en esa misma noche viajaban todos los buses del Distrito 1. Había hecho mucho hielo en la parte más alta del reventador y llegando a la ciudad de Quito, que el hielo amenazó los otros buses, haciéndolos rodar en medio del frío y poniendo imposible la llegada a la capital. Desde el punto de vista de emergencia nacional, se estimaba cómo socorrer a esos buses que estaban rodeados de hielo y donde estaba colapsando la vida y la salud de muchas personas, ancianos mayores que estaban allí atrapados, y niños y familias. Y esa era otra más de las noticias. Que a este que está enfermo se lo llevaron a este hospital, a la otra se lo llevaron para acá y está a punto de morir y hay que orar y hay que moverse y hay que viajar. Era continuamente solo malas noticias. Pero en medio de todo eso había un Dios que nos había preparado para enfrentar ese tiempo doloroso con oración y vigilia. Porque en medio de todo ese dolor, de lo profundo del alma surgió una palabra y una caída de rodillas en medio de ese parque público y esa avenida principal de Guayaquil. Le dije a mi esposa, su padre ha fallecido, su hermano está muy mal y los hermanos están muy mal, accidentados, y los niños muertos. Y me caí de rodillas y dije, Jehová dio, el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre siempre exaltado. Y comenzamos a orar y a llorar en medio de semejante situación y a declarar que en medio de todo ese miedo y terror, el espíritu del invisible tenía que moverse para socorrer a los que tenían que seguir viviendo y amparando a los que tenían que amparar y cuidar a su iglesia. Y no importa que los 60 años de la iglesia se matizaron de sangre, pero la gloria y la honra es para el Señor, porque no estábamos derrotados, estábamos venciendo en Cristo Jesús. Porque aquí el Señor nos mostró que ante la mucha tristeza y enfrentar a la muerte, los cristianos somos victoriosos en el nombre de Jesús, porque Él nos guía más allá de la muerte. Dele la gloria al eterno Dios y bendito Señor. Y aunque vino mucha tristeza y angustia, desesperación, ansiedad, enfermedad y muerte, nada nos ha detenido. Aquí vamos
más adelante, más adelante. Y nos postramos de rodillas y oramos y vigilamos y decimos: si de todo eso nos sacaste, no me voy a permitir retroceder. Tú eres mi Dios. Nos sacaste de tremendas dificultades y problemas. Lo que tenemos que hacer es avanzar, seguir adelante. Como ellos triunfaron, nosotros también vamos a llegar con oración y velando en la presencia de Dios. Y aunque cuando nuestros corazones se rompen de sufrimiento y de dolor, desde la angustia declararé mi oración a ti, porque tú eres el Dios que oyes, que bendices y que acompañas a tus hijos. ¿Quién en esta mañana viene hasta este altar y le trae su situación y le dice: Señor, antes que me pase lo que creo que está anunciado para mí, yo necesito oración también? Alguien está atravesando muchas cosas difíciles. Vente y ora en la presencia de Dios. Solo vamos a lograr pasar como Jesús nos enseñó. Si hay Getsemaní, si hay oración en Getsemaní, si hay búsqueda de Él. Gracias, hermanos, que están ayunando estos días aquí en el templo, que estamos vigilando en nuestras casas, que estamos llevando oración e intercesión en cadena. Gracias por estar despiertos a la realidad, conscientes de lo que nos está pasando. Gracias por no aceptar las tentaciones del enemigo y estar velando y orando en la presencia de Dios. Gracias, hermanos, por formar una comunidad de hijos de Dios en oración, en comunión los unos con los otros. Gracias porque podemos unirnos en oración y ser solidarios por el que está enfermo, por el que está atravesando problemas, por el que está en dolor, el que está en luto, en sufrimiento. En el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay poder. Porque esa noche, a pesar de que fue tan fatídica, muchos milagros se suscitaron en favor de los que hoy siguen con vida. Muchos milagros se suscitaron en favor de aquellos que fueron restaurados y sanados en el nombre glorioso de Jesús. Él tiene todo el control, aun cuando los momentos son difíciles. Esa noche, cuando llegó la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, Él dice: levantaos, vamos, vamos. Tengo oración, tengo vigilia, estoy preparado para enfrentar la hora fatídica. Esa es la enseñanza que nos deja el Maestro a nosotros. Tenemos oración, estamos velando, cuidando la vida que el Señor nos ha dado, maravillosa salvación que Él nos ha dado. Estamos vigilantes de la vida cristiana. Entonces estamos preparados para enfrentar esa hora difícil. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermana, a cada hermano, a cada familia, Señor. Cuida, Padre Santo, sus vidas. Mira, Señor, por lo que te están diciendo en esta misma hora, Señor. Mira, Padre Celestial, que están atravesando muchas circunstancias difíciles. Unos ya han caído en ansiedades. Da miedo ese futuro. Aterra enfrentarse a esas realidades, pero estamos confiando en ti, Señor. Otros están ya viviendo esa hora muy difícil, Señor. Por favor, que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Otros están en depresión, angustiados, y miran esa puerta de la muerte como si fuera escapatoria, y no es así. Tú tienes el poder, la autoridad, Señor. Tú tienes el poder y la autoridad, Señor. Declaramos salvación, sanidad divina, protección y ayuda. Sí, Señor, velando y orando en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Las manos del Señor.
vida, Señor Jesús. Oh, Señor. Y deja que tu palabra, Señor Jesús. Que cada día nos edifique a cada uno de nosotros, Señor. destruyan lo que encuentre a su paso. Pero tranquilo, tú estás en las manos de Jesús, quien me separará de ti, quien me separará de ti, si yo en tus manos me escondí, quien me separará de ti, quien me separará de ti, quien me separará de ti, si yo en tus manos me escondí, quien me separará.